Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Martínez, soy ingeniero agrónomo. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de cómo descompactar el suelo sin usar subsolador. Ana Primavesi dice de que subsolar el suelo es una de las formas más ineficientes de descompactar el suelo, ya que para poder subsolar o utilizar este método para descompactar el suelo, se necesita de determinadas condiciones para que funcione. Por ejemplo, el subsolado se debe de hacer cuando el suelo esté seco y no cuando esté húmedo. Además, luego de que se haya hecho el subsolado del suelo, la lluvia que caiga debe de ser una lluvia débil, ya que si luego de hacer el subsolado cae una lluvia fuerte, el suelo se compacta más y por ende el subsolado del suelo que se ha hecho va a ser en vano. Hay tres formas para poder descompactar el suelo sin usar el subsolador. La primera es cubriendo el suelo, cubrir el suelo, ya sea con rastrojos, restos de hojas, tallos o paja, ya que al cubrir el suelo se crea un ambiente ideal para que los insectos aparezcan y crezcan y se desarrollan. Y los insectos, al hacer sus galerías en el suelo, esto permite que el suelo sea mucho más aireado y esponjoso y por ende descompacta de esa manera el suelo. Además, aparecen los anélidos, que son los o las lombrices, ya que las lombrices, al hacer sus galerías en el suelo, hace que ese suelo sea mucho más aireado, suelto y esponjoso, y con lo cual se descompacta el suelo. También, al cubrir el suelo se crea un ambiente ideal para que aparezcan los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, protozoarios, entre otros microorganismos. Y principalmente los hongos, al aparecer en el suelo, estos hongos forman hifas, que son los filamentos parecidos a las raíces de las plantas. Y al formar esos filamentos y estos filamentos de los hongos penetran en el suelo y al penetrar en el suelo hace que ese suelo sea mucho más blando, aireado y suelto y por ende se descompacta el suelo por medio de los filamentos de los hongos. Además, al cubrir el suelo, la humedad en el suelo se mantiene de manera constante. El suelo está permanentemente húmedo y el suelo, al estar humedecido constantemente, el suelo es mucho más blando. Por ende, las raíces de las plantas pueden penetrarlo con mayor facilidad. La segunda forma para descompactar el suelo es a través de las raíces. La naturaleza usa las raíces de las plantas para poder descompactar el suelo, ya que las raíces de las plantas son la manera más fácil y eficiente de poder descompactar el suelo. Y especialmente aquellas raíces de plantas pertenecientes a la familia de las leguminosas, ya que las leguminosas tienen la capacidad o tienen, supongamos que este sea el subsuelo, este sea la capa compactada, que normalmente se denomina pie de arado, y también en los suelos compactados se forman lo que se llama los terrones.
que serían más o menos así. Y las raíces de las plantas pertenecientes a la familia de las leguminosas tienen una raíz pivotante. Sería más o menos así. Al crecer las raíces de las plantas leguminosas de manera recta, su raíz pivotante permite o puede llegar a romper la capa compactada, la capa dura del suelo y los terrones que se forman en el suelo, las cuales son las que hacen que el suelo sea compacto. Y por eso las raíces de las plantas, cuando más raíces haya en el suelo, ese suelo va a ser mucho más descompactado, va a ser más suelto y aireado. Y la tercera forma para descompactar el suelo es aplicando el elemento boro. ¿Por qué boro? Ya que el boro, al aplicarlo en el suelo o en las plantas, hace que el boro, o mejor dicho, el boro permite que las raíces de las plantas sean mucho más fuertes y vigorosos. Y al ser mucho más fuertes y vigorosos las raíces de las plantas, entonces las raíces de las plantas tienen mayor energía para poder romper la capa compactada del suelo, para poder hablar, tienen la mayor capacidad de romper el suelo compactado, ya que el boro hace que las raíces de las plantas sean mucho más fuertes y vigorosos. Y hasta aquí con este tema. Nos vemos en el próximo video.